Vamos a dar la palabra al contador público certificado Leobardo Meraz Barragán, vicepresidente de Apoyo a Federadas, quien va a presentar la siguiente ponencia. Muy buenas tardes, estimados colegas y amigos, de nueva cuenta. Agradezco infinitamente la oportunidad de estar aquí con ustedes. En esta ocasión me permito presentar a nuestra colega y amiga, ¿sí?, para su ponencia denominada, ¿sí?, el Sistema Nacional Anticorrupción, retos, estrategias y resultados en el combate a la corrupción. Me refiero a la contadora público Rosa María Cruz Leslos, quien actualmente es presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿sí? Adicionalmente, en su desarrollo profesional ha sido maestra o es maestra de auditoría por la UNAM, licenciada en Contaduría Pública por la Universidad La Salle. Fue presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México, Asociación Civil, que es donde tuve el gusto de tratarla y conocerla. Se ha desempeñado como Contralora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y como auditora en los sectores públicos y privados. Ha sido consultora internacional del Banco Mundial en aspectos relativos a normas internacionales de contabilidad del sector público. Fue impulsora de Red de Organismos Públicos Autónomos, Red OPAM, donde estuvo a cargo de compilación de 7 memorias donde se abordaron temas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y participación ciudadana. Ha impartido cátedra en instituciones académicas en las áreas de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Previamente a darle entrada a nuestra colega y amiga, quiero agradecer, obviamente, el liderazgo de nuestra presidenta y el apoyo de las vicepresidencias para lograr este gran evento. Ahora sí, de México para México, nuestra amiga Rosa María Cruz Leslos. Ahí tiene su público, maestra. Muchas gracias. Gracias, Leobardo. Sí, tenemos ya algunos años de coincidir, conocernos y estar en estos temas, y qué grato que me haya tocado que tú me presentaras. Y bueno, agradecer sobre todo a Diamantina Perales también, vieja luchadora, no vieja amiga, sino vieja luchadora en los temas del posicionamiento de las mujeres en la profesión contable, y pues la segunda presidenta del instituto, y ahí vamos abriendo cancha. Y bueno, también reconocer la Ludivina, que aquí estuvo presentando reconociendo a la anterior expositora, que nos hemos encontrado. Bueno, nos hemos de veras encontrado en este camino, en esta lucha de cómo las mujeres participamos en el ejercicio de la profesión contable y ahora en específico en el combate a la corrupción. Entonces, de verdad me siento muy, muy emocionada de estar aquí con mis viejas amigas, no amigas viejas, viejas amigas, pero y también reconociendo que de los datos que daba Diamantina, somos 11 mujeres que estamos actualmente como contadoras y participando en los comités de participación ciudadana, que eso da cuenta de lo importante que es la profesión contable en el combate a la corrupción, cómo realmente pintamos muy bien el pastel cuando lo dividimos entre los quehaceres, cómo es que la profesión contable tiene toda esta expertise, todas estas actitudes, aptitudes, experiencias y conocimientos que abonan de manera muy directa en el combate a la corrupción. Y quiero mencionar rapidísimamente a Soco Vázquez de Campeche, a Marlene Garrido, que es la actual presidente también del CPC de Campeche, a Carmen Lucía Álvarez de Chihuahua, a Ana Isabel Terrazas, que también ha sido muy participante en el Colegio de Chihuahua, en el Colegio de Contadores, a Sandra Díaz Gómez de Durango,
a Hilda Venegas, fue presidenta del Colegio de Guanajuato, a Brenda Romero de Guerrero, a María Juana Herrera de Morelos, a Reina Santillán, actual presidenta del Colegio de Oaxaca y participante del CPC de Oaxaca, a Marisabel Operena de Tamaulipas y a Lucero Romero Mora de Tlaxcala. Entonces somos las mujeres que estamos ahorita en los CPCs y que nos empatamos en cuanto al cómo como mujeres hacemos esto. Y aquí una reflexión que escuchando a mis anteriores colegas que han hecho uso de la voz, decían algunas que hay algunos indicios en donde las mujeres que ocupan niveles altos son menos susceptibles de ser corruptas y no. Entonces, yo lo que principalmente reflexiono es que somos poquitas, entonces por lo tanto los actos de corrupción que se pueden vincular con mujeres pues son poquitos. Esa sería una primera lectura. Habría que ver que cuando seamos iguales en los puestos de la pirámide habrá que ver cómo nos comportamos. No hay todavía ningún dato estadístico que nos pueda hablar de eso, pero lo que sí creo es que como mujeres, o a las que yo conozco y que están aquí con nosotros, son personas que hemos tenido que dar el doble de que nuestros colegas varones. Hemos tenido que demostrar que somos mucho más comprometidas, responsables, que hacemos la tarea, que nos empeñamos, porque solo así hemos podido ir rompiendo lo que le llamamos el techo de cristal. Solo demostrando que somos más, podemos subir. Si nos quedamos haciendo lo mismo que hacen los varones, pues no logramos romper la sinergia que hay en el reconocimiento de las mujeres. Entonces, pues mi reconocimiento a las que aquí estamos y a las que siguen detrás de nosotros y a las que también abrieron camino, ya las mencionó Diamantina. Entonces, y también agradecer mucho también a los colegas que nos acompañan hoy, sobre todo Alejandro Álvarez, que es mi vicepresidente de gubernamental, que yo fui invitada por él a participar en esta vicepresidencia, y a todos los colegas que formamos la vicepresidencia. Alejandro, creo que hemos hecho un buen equipo, gracias, liderados por ti, y uno de los productos es esto. Nos íbamos a ver físicamente en Zacatecas, pero bueno, también a Jesús Limones agradecerle todos los esfuerzos que hizo cuando iba a ser la reunión presencial, pero de cualquier manera pues la libramos con esta otra estrategia y con eso permanecemos innovando en estos asuntos. Y bueno, empezaré, creo que ya está la pantalla compartida, ya tienen ahí el material. Empezaré rápidamente a hablar de que yo siempre, cuando hablo de corrupción, me imagino que es la parte de cómo rompemos el pacto social. Y eso es lo interesante. Hay una ruptura en donde nos habíamos puesto de acuerdo para vivir todos en justicia, en convivencia, todos como amigos y hermanos, pero alguien lo rompe. Y eso es lo grave de la corrupción, porque no nada más es un delito individual, sino es un delito contra la sociedad. Entonces, por desgracia, no hemos estado bien calificados, somos un país rojito, en donde hemos avanzado algo, pero vamos, no nos podemos congratular de los resultados de la percepción. Y entonces surge ante esto un sistema nacional que no es una nueva institución, es un sistema que lo que pretende es combatir a un fenómeno sistémico, y desde cómo combatirlo, cómo utilizar la transparencia y la rendición de cuentas, y también en la parte de impunidad, porque no se puede dejar que la gente siga haciendo de las suyas sin que haya consecuencias. Y hablando de transparencia y rendición de cuentas, yo los pongo como dos valores. Una parte desde el derecho ciudadano y la otra parte desde la obligación. Entonces,
Entonces juntan derechos y obligaciones para poder engarzar estas dos acciones. No es lo mismo la transparencia que la rendición de cuentas, una está contenida en el artículo 6º y la otra en el 73 de la Constitución por su propia naturaleza. Y bueno, surge entonces desde 2015, en mayo, ya llevamos 5 años de la reforma constitucional, donde el artículo 73 en su fracción 24 se reforma para dar lugar a que se haga las leyes, una serie de leyes, 7 leyes se tienen, unas que modificar, otras crear, para generar el sistema que está contemplado en el 113 constitucional. Se modifica el título 4, donde se ve cómo tienen que cambiar las responsabilidades. Una cosa muy importante es que se señala también a los particulares como parte del problema y parte de lo que tiene que estar regulado y reglamentado. Entonces, el 113 constitucional nos dice que tiene que ser como un círculo. Este es un textualmente copiado de cómo está redactado el artículo 113, dice que el sistema será la instancia que va a coordinar a las autoridades que ya existían, prácticamente todas, y a los órdenes de gobierno. Es un sistema nacional, no federal, para prevenir, detectar y sancionar, ¿no? En un círculo virtuoso con las actividades de fiscalización y control. Entonces, ¿quiénes integran el sistema? Un comité coordinador, que ahorita veremos quién, con los EPCs, el comité rector, que es otra parte que se legisla dentro de la ley, y los sistemas locales. Entonces, en ese sentido, queda esto que parece así como de entrada medio confuso, pero son las instancias que previenen la corrupción desde la Secretaría de la Función Pública, quien detecta a través de la auditoría, en la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación o sus homólogos en las entidades federativas, quien sanciona la parte administrativa, que es el Tribunal Superior de Justicia, y la parte de la transparencia, en donde los ciudadanos que hacen uso de este derecho proveen datos muy importantes, tanto se convierte en prevención, porque la autoridad sabe que está siendo observada por la ciudadanía, se convierte en detección, porque a partir de investigaciones ciudadanas se descubrió, por ejemplo, la estafa maestra, ¿no? La Auditoría Superior sí hace los hallazgos, pero luego Animal Político, a través de su investigación periodística, arma y ve cómo es el modus operandi y le denomina la estafa maestra. Entonces, este vínculo de la transparencia con el actuar de las instituciones es muy importante. Y después tenemos, ya oímos a la fiscal que nos hizo favor de acompañarnos hace un momento, esta sí es nueva, es una instancia nueva, pero que es dependiente de un organismo autónomo, que es la Fiscalía General, y ahí surge la Fiscalía Anticorrupción, que ve específicamente los delitos para la cuestión penal en hechos de corrupción. Y el Consejo de la Judicatura es muy importante porque se ve todo el actuar de los procedimientos que caen en el Poder Judicial para que no se den hechos de corrupción en la parte de la judicialización de los asuntos. Entonces, y todos estos, el ingrediente que tiene muy interesante es que hay una nueva instancia, que es la que se crea del Comité de Participación Ciudadana, que es la que va a coordinar, porque alguien tiene que coordinar las acciones entre estas otras 6 instituciones. Entonces, como ven, no es una nueva Fiscalía Anticorrupción con todas sus instancias, sino que es una instancia de coordinación entre quienes tienen que ver con la prevención, detección y sanción. Y para que no haya problema de designación, de lo que nos hablaba Dálida hace poco, es que estos 5 ciudadanos son electos a su vez a través de 7 ciudadanos también, que son designados por el Senado. El Senado tiene mucho que ver porque designa al comité de selección, que a su vez designa al comité de participación ciudadana. También tiene que ver en la ratificación del nombramiento de la secretaria de la Función Pública, tiene que ver con la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, tiene que ver con la designación del INAI, de los comisionados del INAI, y tiene que ver con la ratificación de la fiscal
del fiscal general y de la fiscal anticorrupción, y también nombra a 2 de los consejeros del Consejo de la Judicatura. El Senado es una instancia muy importante y actualmente hicimos público que interpusimos un amparo en donde se nos concedió la suspensión para que deje de ser omiso el Senado en la designación del comité de selección, porque actualmente aquí en el Sistema Nacional Anticorrupción solo estamos 3 de los 5 ciudadanos, nos faltan 2. Yo dejaré el cargo en el próximo febrero, el tiempo se va de volada, y entonces quedarían nada más mis 2 colegas que no les daría inclusive tener mayoría para sesionar como comité de participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, hemos estado en pláticas con la Comisión de Transparencia del Senado. Según tenemos entendido, lo van a reactivar prontamente. Justo esta semana empezó otra vez a operar la comisión, las sesiones ordinarias del Senado. Entonces, bueno, dentro de todo esto, hay 2 instancias muy importantes, que es la Secretaría de Función Pública y la Auditoría Superior, que forman al comité rector del sistema, pero junto con homólogos de las entidades federativas para darle este enfoque nacional al seguimiento de este cuerpo. Y bueno, como este sistema es nacional, también hacemos un seguimiento de cómo van los sistemas estatales anticorrupción en las entidades federativas. Y bueno, en cuanto a la conformación, a 2 años, 3 años de que se dictó la ley general, ya tenemos prácticamente todo. Nuestro único pendiente es la Ciudad de México, nada más ni nada menos, porque la Suprema Corte echó para atrás la ley que se había emitido porque no guardaba las proporciones debidas con la ley general que se tiene que alinear. En cuanto a la adecuación legislativa, está prácticamente lista porque todas las entidades federativas tuvieron que volver a legislar en este contexto para darle la vigencia jurídica a las instancias. Entonces tuvieron que hacer una reforma de su constitución estatal, la propia ley estatal anticorrupción, cómo se le dan nuevas funciones a diferentes instituciones del Ejecutivo estatal. Por eso se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Ley de Fiscalización y de Rendición de Cuentas, que ahí traemos un problemilla porque la ley del Sistema Nacional dice que habrá un solo comité rector, y en algunos establecieron que habrá un sistema local de fiscalización, lo cual no puede repetirse porque las auditorías superiores estatales son quienes hacen la fiscalización de los municipios. Entonces no corre de igual manera, y entonces estamos ahorita presentando una solicitud de estudio ante el comité rector para que esto se aclare. Y obviamente hubo que reformarse la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en cada uno de los estados para nombrar magistrados especializados en el tema de corrupción. Y también la ley de responsabilidades administrativas se tuvo en la interpretación que derogar las locales para que solo quedara vigente la ley general, pero no todas las legislaturas de los estados así lo interpretaron. Entonces hay más o menos como 15 estados que tienen una ley local de responsabilidades administrativas y que a veces se contrapone con la ley general. Entonces ahí traemos también un problema en las cuestiones ya de la imposición de sanciones, de la vigencia de estas leyes. Entonces, como ven, todavía hay mucho que hacer. Bueno, este es más o menos cómo se conforman ahorita. Este dato lo traía cuando éramos 132, pero como ven, la profesión contable pues pinta bastante dentro del pastel, y ahorita vamos a ver también por qué. Entonces, ¿cuáles han sido los avances del sistema? Tenemos ya una política nacional anticorrupción, la vamos a ver, una plataforma nacional digital, y lo que es los formatos, la ley 3 de 3, que si ustedes se acuerdan fue como la bandera, como salió la sociedad civil organizada para poder lograr el sistema.
Yo les digo que todos los avances que hemos tenido en cuestiones de transparencia, de rendición de cuentas, de esta ley del Sistema Nacional Anticorrupción, no son concesiones de quienes han estado en los gobiernos, son luchas que se han ganado a través de un empuje de una sociedad civil organizada, de una academia organizada como es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en donde hemos estado pidiendo que haya reformas legislativas y que haya instancias que cumplan con la función de Estado que se merece. Entonces, esta ley 3 de 3 también es muy importante. Entonces, les platico rapidísimamente. El de la Política Nacional Anticorrupción es como la visión estratégica que se tiene para combatir la corrupción. Se hizo desde el 2017 que estuvo Jacqueline Pechard encabezando al Sistema Nacional Anticorrupción, se hicieron estudios muy interesantes, apoyados con una Secretaría Ejecutiva que le da este soporte al todo lo que es el Comité Coordinador General. La Secretaría Ejecutiva no depende directamente del CPC, sino depende del Comité Coordinador, como ya les expliqué, de todas las 7 instancias. Esta política entonces se hizo a través de buscar la opinión ciudadana y la sociedad civil organizada, los empresarios y los gobiernos, a través de hacer como un diagnóstico. Había muchos estudios, tanto locales como internacionales. Se procedió a estudiar estas investigaciones y tratar de encontrar cuáles eran como las causas, las razones de la corrupción. Acudimos también a 17 instrumentos estadísticos del INEGI, y eso es muy bueno porque ya no partimos con indicadores base cero, sino que traemos ya estos datos que el INEGI ha estado recabando a través de estos 17 estadísticas, acá me voy a saltar, son estas 17 encuestas y censos del INEGI que dan datos importantes de cómo se va dando la corrupción en México a través tanto de encuestas como de censos. También se hizo una consulta abierta que se llenaba en línea, participaron casi 20,000 ciudadanos, en donde se les hacían preguntas y se obtuvieron los resultados siguientes. Casi, no hubo mayoría, pero cerca del 40% de quienes opinaron coincidieron en que la corrupción se da tanto por servidores públicos como por cualquier persona que infringe la ley. Las causas, la opinión fue en general, es que no son sujetos de sanciones. Entonces sí hay una visión ciudadana de que la impunidad es la que genera la corrupción. Yo participé en esta encuesta, yo no coincidí. Yo digo que la corrupción también se causa por falta de controles, ¿no? Y ya la sanción es un control, pero es un control más dentro del ciclo de la prevención, detección y sanción. Y bueno, se dijo que para combatir la corrupción hay que ver cómo se cambia el comportamiento de las personas, y una propuesta para combatir la corrupción es, pues efectivamente, hacer que se investigue, que se sancione a los corruptos, y también que finalmente hay prioridades en el combate a la corrupción y, bueno, de manera consecuente, la prioridad era sancionar, ¿no? En esa parte, una visión muy punitiva, pero demás. Entonces, se hicieron también 8 foros regionales para poder discutir estos hallazgos y ver cómo se podía implementar la política, y de ahí ya salió la política, que es la política nacional, que ahora lo que tiene que hacer también es bajar a proyectos, a acciones a nivel tanto nacional, y sacar también las políticas estatales que tendrán que estar alineadas a la nacional, pero con su tropicalización del diagnóstico que se haga en cada una de las entidades federativas. Entonces, ¿cómo quedó la política? Se definieron 4 ejes. Uno es controlar la arbitrariedad, que quiere decir que mientras haya márgenes oscuros
no controlados, no legislados, pues ahora sí que es, como dicen, a arcas llenas, pues, ocasión de ladrones. Ya no sé cómo va el refrán, pero en fin, cuando cuando hay un margen que no te dice qué hacer, pues vas a jalar para tus intereses y no necesariamente para los intereses de la sociedad. El eje de fortalecer los puntos de contacto es esta corrupción que se da cuando hay interacción entre quienes usan los servicios del Estado o quienes prestan servicios al Estado con las instituciones gubernamentales. Acuérdense cómo había antes corrupción en el pago de los impuestos, donde le hacías un acuerdo con el cajero o la cajera del banco, le ponía tu sello a tu declaración y tus impuestos estaban pagados. Ahora, ¿qué pasa? Eso es imposible. Con la línea de captura, pues ya no hay manera de que haya esta interacción, y entonces son riesgos que se dan y que se van combatiendo a través del fortalecimiento de los puntos de contacto, tanto en la prestación de servicios como en la proveeduría de servicios y materiales, que esto en el caso de contrataciones públicas también es muy claro los espacios de corrupción que se pueden dar, y mientras fortalezcas un sistema que estamos viendo, el Compranet ya fue muy bueno, pero ya quedó medio obsoleto, hay que hacer un reload de eso y evitar que entonces pueda haber corrupción en estos actos de adjudicación y de contratación. Y el eje tercero es involucrar a la sociedad, pues en lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que nosotros como academia estemos estudiando los temas de corrupción, que hagamos propuestas conjuntas para reformas legislativas, que la sociedad organizada, hay muchas ONGs, OSCs que se dedican a hacer observatorios, medir la corrupción, hacer propuestas, hacer investigaciones, y el último eje, que es combatir la impunidad, especialmente la parte de sanción, que obviamente cuando haya un buen ejercicio de buscar quién se desapartó de su deber y se le impongan las sanciones correspondientes a través de procesos judicializados en donde se determinen las acciones y sanciones correspondientes, sin tener que ser un ajuste de cuentas, sino realmente una rendición de cuentas. Entonces, eso también será una parte preventiva que nos va a ayudar al combate a la corrupción. Entonces, lo que es importante de esta política nacional es que establece 10 prioridades para cada uno de estos ejes. En total tenemos 40 prioridades, y se establece quiénes van a ser los líderes de los proyectos de los 7 integrantes del comité coordinador. O sea, en la prioridad 1 le toca liderarlo, por ejemplo, a la función pública acompañada con el tribunal, ¿no? Ese sería un tema de combatir la impunidad, cómo integrar los expedientes de presunta responsabilidad para que no se caigan, para que lleven las pruebas idóneas y que el seguimiento de la investigación pues lleve a la verdad jurídica que se busca y a la imposición de sanción en su caso, ¿no? Entonces así va estableciendo cada una de las prioridades quienes van a formar parte. Y otra de las cosas importantes es que establece también de las prioridades cuáles se tienen que atacar ya. A corto plazo se fijaron 3 años, porque no es cualquier cosa, es darle la vuelta a la tortilla, es cambiar de chip en el combate a la corrupción. Un mediano plazo de 6 años y más de 6 años en un largo plazo. Entonces hay un mapeo muy interesante de cómo bajar las acciones de la política en este sentido. ¿Quién, cómo, con quién y cuánto? Y bueno, de esto, sobre todo en el tema que estamos hablando, hay dos prioridades que hablan del enfoque de género. Creo que aunque hay un eje transversal de derechos humanos que tiene también un enfoque de género que debe cruzar a las 40 prioridades, pero hay 2 específicas que hablan de ello, ahorita las vemos. Y en cuanto hice una búsqueda también de estas prioridades que tienen que ver con nuestro quehacer, con lo que sabemos hacer como profesionistas contables, y tenemos 9 prioridades, o sea, básicamente
el 25% de las prioridades tienen que ver con lo que sabemos hacer nosotros y nosotras. Entonces, en el enfoque de género es una primera, los hablaba Dálida, por ejemplo, el servicio profesional de carrera que se hace ya en la función pública, básicamente tiene una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que le vas a dar el puesto a una mujer por solo ser mujer, sino que se van a establecer acciones afirmativas cuando una mujer y un hombre tengan la misma calificación. La acción afirmativa es favorecer a la mujer, igual que puede favorecerse a otros sectores que están en estado de vulnerabilidad, que podrían ser los indígenas o personas que tienen alguna discapacidad. En ese mismo sentido se dan las acciones afirmativas. Y entonces por eso se habla de tener acciones de fomento a la diversidad y la inclusión con perspectiva de género. El otro eje que tiene que ver en la parte de contacto gobierno-sociedad son cómo también vas a generar un enfoque incluyente y con perspectiva de género a través de mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, nuestras dos prioridades se presentan claramente en un enfoque de género. Y en cuanto, me voy muy rápido porque creo que ya me falta todavía un ratito, les dejamos esta presentación, tenemos siete prioridades en el eje de, perdón, son 5, aquí me equivoqué, cómo tenemos que hacer una evaluación del desempeño, es algo que en la auditoría del desempeño sabemos hacerlo muy bien nosotros, cómo vamos a fomentar la gestión de riesgos, rendición de cuentas, revisión del ciclo presupuestal, revisión de contrataciones públicas, en todo el tema de combatir la arbitrariedad. Mientras tengamos reglas claras de cómo hacer las contrataciones, como les decía, se va a reducir los riesgos de corrupción. Y la última es impulsar, la línea 17, impulsar la consolidación de los procesos de armonización contable. Como sabemos, hubo una nueva ley que es general, pero su implementación todavía no está completa, entonces allí queda el registro, la huella. Sabemos muy bien nosotros para qué nos sirve la contabilidad, y una contabilidad bien vigilada, bien llevada, pues te da toda la pista y la prevención de que no ocurran hechos de corrupción. Tenemos también la línea 19, la prioridad 19, para que se implemente, se potencialice las cuestiones de control interno, de auditoría de fiscalización a través del sistema nacional. Y la prioridad 20 nos dice que también tenemos que ver una evaluación de riesgos, una mejora de la sanción y la fiscalización para que haya metodologías de uso de datos, de tecnologías de información, incorporando estos conceptos. Bueno, en cuanto a las prioridades, también en puntos de contacto, se dice que la ciudadanía tiene que participar activamente en la vigilancia de las compras y las adquisiciones públicas y los proyectos sociales para que a través de observación ciudadana se detecten y se denuncien hechos de corrupción, y que también fomentar la participación de las empresas para tener la integridad. En eso, la profesión contable, pues tenemos nuestro código de ética, tenemos las normas de calidad, y generamos toda esta plataforma para que nuestros colegas, quienes forman parte de esta gran profesión, de este instituto, pues adopten estos criterios, y por ahí tenemos también mucho que aportar. Y bueno, hay también en participación de la sociedad, en mecanismos de colaboración. Tenemos firmado ya un convenio con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Sistema Nacional de Corrupción de generar acciones conjuntas, y recientemente, agradezco mucho a Alejandro Álvarez, presentamos de manera conjunta ante la Cámara de Diputados un documento que le llamamos los mínimos, que tiene que ver con una ley de contrataciones. Entonces, esas son las labores que como profesión podemos hacer de manera conjunta y apoyar al combate a la corrupción. Y bueno, ¿cómo vamos en los estados? Ya actualmente hay 5 estados que ya tienen su política aprobada, otros 4 van bastante avanzados, y lo que se ve es que la política que saquen vaya alineándose y ya vaya bajando
en acciones concretas de combate a la corrupción. Entonces, es el enfoque de la política, es como el Plan Nacional de Desarrollo, un enfoque amplio y que cada ente público tendrá que ir implementando estas acciones que se coordinen. Otro de los avances es la Plataforma Digital Nacional, que como se veía, las tecnologías de la información ahora tienen que ser la pauta para poder caminar en eso. Tenemos una primer plataforma que contiene las declaraciones patrimoniales, en donde ya es un solo formato de declaración patrimonial, en donde si se cambia alguien de la Ciudad de México a Chihuahua o a Quintana Roo, pues su evolución patrimonial sigue y no es algo que se quede en el olvido, entonces es una sola plataforma. Esta plataforma, vale la pena mencionar, no va a ser un receptáculo, un repositorio de documentos, sino es una plataforma de interoperabilidad con las plataformas que cada uno de las entidades federativas tiene que tener. Como lo explican la gente de tecnología, es como un sistema de Booking o de Expedia o de cualquiera de estas en donde tú buscas, y no quiere decir que ellos tienen todos los datos de todos los hoteles, sino que generan los vínculos y la interoperabilidad para que tú como usuario llegues al hotel o al boleto de avión que necesitas. Así es como está operando la plataforma digital. Tenemos 6 plataformas, la 4 y la 5 están todavía en construcción, la 2 es los servidores públicos que están en riesgo de hechos de corrupción porque participan en contrataciones públicas. ¿Quiénes son esos servidores? Entonces, con esta información se pueden hacer cruces muy interesantes y prevenir o detectar la corrupción. La tercera plataforma son los sancionados, tanto proveedores que han sido inhabilitados como los servidores públicos que cometieron algún tema de responsabilidades administrativas, y también es una plataforma general en donde también si tú fuiste inhabilitado en un estado, ya no vas a poder venir a trabajar en otro estado, ¿no? Ya es una cuestión nacional. Y la última es lo que hablábamos del Compranet, el sistema de contrataciones donde tiene que fluir toda la información de todos los contratos. Entonces son datos, megadatos, que si se saben explotar bien, nos dará muchas partes. Bueno, tenemos la Plataforma Digital Nacional, que responde a las responsabilidades administrativas en la parte de prevención, investigación y sanción, cómo se va dando la parte de las declaraciones patrimoniales, cómo se va dando la parte de los servidores sancionados y el protocolo de contrataciones como una parte preventiva. Entonces, responde a esto. En la declaración 3 de 3 ya hablábamos que, por eso se llama 3 de 3, porque es la patrimonial de intereses y fiscal, en donde no nada más es cuál es mi haber, mis activos, mis pasivos, mis coches y los muebles que tengo en la casa, sino también en esta parte de cómo puedo yo estar sujeto a un posible hecho de corrupción si tengo un problema de conflicto de interés. No tiene nada de malo tener a alguien que trabaje en una secretaría o en una dependencia pública. Mi familia es libre de hacer lo que quiera, que, bueno, por cierto, ninguno de mis familiares trabajan en gobierno, pero no tendría nada de malo. Lo malo tendría es cuando yo entro en conflicto, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos muy claro nosotros como contadores, pues, en el concepto de la independencia, ¿no? Cuando hacemos auditorías o servicios contables, es muy lógico para nosotros pensar que hay un conflicto de interés por cómo manejamos nuestro código de ética. Y bueno, se debatió muchísimo, fue un proceso muy largo, muy minucioso. Ahora sí que revisamos renglón por renglón, casilla por casilla, y para definir cuáles datos tendrían que ser públicos y cuáles son los datos que quedan reservados. Por ejemplo, una cosa que se acordó de manera muy rápida es que los datos de menores, pues obviamente por protección a los niños, niñas, adolescentes, pues tienen que ser reservados. Entonces, la declaración te va diciendo claramente cuando lo vas llenando qué dato va a ser público y qué datos no. Los datos de terceros no son públicos. Por ejemplo, yo tengo que poner que compré una casa y que se la compré a Juan Pérez Peluqueo y voy a tener que poner el RFC
de este señor. Pero esos datos van a ser reservados, no van a ser públicos, pero sí están al alcance de las instancias que tienen que recibir y revisar la evolución patrimonial, que son las Contralorías de los estados y la Secretaría de la Función Pública. Entonces, se dio este formato ya por obligación por primera vez en el 2020, originalmente era mayo, pero con la pandemia se amplió el término hasta el 31 de julio para los de nivel medio y superior, y para todos los demás, porque es que ya va a ser, ya me pasé de tiempo, pero bueno, ya estoy terminando. Y bueno, estos son los avances. Un tema interesante es que se formó el Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción del INEGI. Esto no suple para nada el Sistema Nacional Anticorrupción. El INEGI tiene como 40 y tantos comités especializados. Por ejemplo, tiene un comité en el tema de derechos humanos que quien preside pues es la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay otro tema sobre inclusión y discapacidad que lo preside quien es el encargado de CONAPRED. En fin, hay como 40 comités técnicos especializados y esto se hizo, y quien lo preside es la Secretaría de la Función Pública, porque es la que más injerencia tiene, o sea, el volumen de acción le recae a la Secretaría de la Función Pública por ser del Ejecutivo Federal. Entonces, esto va a generar información muy importante que parte también de las 17 instrumentos que ya se tenían, pero va a ir afinando y sacando nuevos censos. Estamos en prueba piloto sobre un censo de cómo están funcionando el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales. Se hizo la prueba piloto el año pasado, estamos haciendo los ajustes este año para que el año 21 sea el año cero en este nuevo censo. Y bueno, tenemos riesgos, muchos riesgos que tienen que ver con una voluntad política, con una burocracia en el hacer las cosas, en no tener presupuesto para que las secretarías ejecutivas trabajen y que haya una captación de otros intereses, tanto políticos como económicos, en el sistema nacional y en los sistemas estatales. Tenemos el COVID de por medio, tenemos el respeto a la autonomía de las instituciones que forman el comité coordinador y los comités coordinadores estatales. También hay una sociedad civil que se formó un núcleo muy duro cuando se empujó la ley 3 de 3, se juntaron 600,000 firmas, pero actualmente como que han caído un poco más desarticulados, no hay esa fuerza que teníamos hace 5 años y tenemos que volverla a formar. Hay un desconocimiento de lo que es el sistema, podemos convertirnos en una instancia incómoda, no es lo más lindo que le puede parecer a alguien que estén 6 observando lo que están haciendo y señalando recomendaciones, exhortos y demás, ¿no? Tenemos entonces como retos el fortalecernos institucionalmente, el tener una buena coordinación, el que se genere una confianza entre las instituciones y que se genere de manera mucho más fuerte un vínculo con la sociedad. Hemos hecho muchos proyectos, estamos en temas, tenemos la iniciativa legislativa que fue, les digo, en un principio impulsada por el instituto, y hoy estamos con varias instituciones de sociedad civil en un proceso de discusión de una nueva ley de contrataciones. Entonces, y bueno, nomás acabaría yo diciendo que el futuro del sistema, decir si sin corruptos en los gobiernos se acaba la corrupción, pues no necesariamente, porque esto es una cuestión endémica que ha perdurado por todos los años de la historia de la sociedad. Como sabemos, como contadores, el riesgo está, lo importante es saber detectarlo, saber inhibirlo y saber estar. Y decíamos, si las escaleras se barren de arriba para abajo, de abajo para arriba, pues necesitamos una escoba. Y para mí el sistema es la escoba que puede ayudar. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Qué amable contadora Rosa María Cruz Lerros, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Presidente Diamantina Perales, si eres tan amable de leer la constancia que dignamente merece, ¿verdad?, nuestra expositora de lujo. Creo que sí, Néstor. Muchas gracias, estimada Rosa María. ¿Qué más podemos decir que no te hayamos dicho? Amiga, la verdad que sí. Tanto apoyo, una gran colega, presidenta del Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, tantos años que te preceden de trabajo en el área gubernamental, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de México, integrante de varias de nuestras comisiones, pero sobre todo una persona con convicción de lo que hace y haciendo equipo. Me gustó muchísimo, reitero, el comentario de la doctora María de la Luz Mijangos hacia tu persona y hacia el trabajo que están haciendo en el combate a la corrupción. Gracias por dignificar a la profesión de la contaduría pública y a cada una de nosotras, tus colegas. Gracias siempre también por apoyarnos, por participar enormemente en los colegios federados, que son 60, también con nosotros como instituto, porque esa es una forma muy importante de crecer, de estos vínculos que son muy fuertes y que nos permiten a cada una de las instancias hacer la parte que nos corresponde, pero sobre todo estar en comunicación para ir hacia el mismo sentido, que en este caso es el combate a la corrupción. Gracias por participar también en este primer Congreso Internacional Mujeres en el Combate a la Corrupción y Prevención del Lavado de Dinero. Eres un gran ejemplo y me congratulo muchísimo. Sí, estimada Rosy, además de todo lo que te aprecio, en poderte entregar esta constancia o este reconocimiento, obviamente que como agradecimiento y que te reconoce enormemente tu participación en este Congreso Internacional Mujeres en el Combate a la Corrupción, obviamente por parte de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Lo firmamos tu servidora, Diamantina Perales, presidente del instituto, Alejandro Álvarez, que es nuestro vicepresidente desde gubernamental y además auditor superior del estado de Tabasco, y nuestro colega y amigo también, Felipe Martínez, que es nuestro vicepresidente de práctica externa. Sabemos que vamos a seguir trabajando, muy orgullosos de ti, y sigue igual, con esa gran apertura para seguir creciendo y avanzando. Muchísimo éxito y gracias por todo tu apoyo.